tres vías de irrigación. Una que es la arteria ovárica directa, ¿cierto? Vamos a tener la arteria ilíaca interna, también vamos a tener un componente de la ilíaca externa, ¿ya? Esos tres vasos importantes que son provenientes desde la arteria aorta son los que van a permitir la irrigación completa de todo el sistema reproductor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este caso, como es de una yegua, ¿Vamos? Ilíaca externa, interna y la arteria ovárica. Como troncos principales, porque de ahí se comienzan a desglosar otros más, ¿ya? Ahora, sí es importante, fíjense lo que pasa con la yegua. La distribución es la misma que mostramos en el caso de la perra, porque vamos a tener acá la vejiga, ¿cierto? Y que se va a relacionar con la uretra directamente en la zona del vestíbulo vaginal, ¿cierto? La parte más caudal. Pero vamos a tener los labios vulvares, el vestíbulo vaginal, la vagina como tal, el cervix, que viene siendo directamente el cuello del útero, el cuerpo del útero, las tubas uterinas, ¿cierto? Los oviductos y el ovario. En ese orden. Ahora, importante que en el caso de la yegua va a tener esta disposición, ¿cierto? Va a tener una pequeña caída hacia cráneo ventral, pero después se levanta hacia cráneo dorsal, ¿sí? Entonces, importante que cuando ustedes hagan la palpación rectal en yeguas y quieran evaluar ovario, no se lo pongan a buscar aquí abajo, porque no lo van a encontrar. Va a estar siempre hacia dorsal. Y por eso también dificulta un poquitito la palpación. Normalmente si eres ambidiestro no es problema, porque si palpas con la derecha y palpas con la izquierda, está bien. Si eres zurdo, se va a hacer más fácil encontrar el ovario que está cruzado. En este caso, en el caso de la yegua, sería el derecho. Pero el izquierdo vas a tener que hacer esto para poder encontrar. Y lo mismo con la mano derecha. Vas y lo palpas, pero el otro vas a tener que hacer esto. Y entonces, ese movimiento tiende a dificultar un poco la detección del ovario. En el caso de las vacas no, porque en el caso de las vacas es más fácil porque están acá y acá. Es porque las tubas van hacia abajo, ¿ya? Entonces es más fácil encontrar. Ahora, ¿cómo vemos la irrigación de esto? A esto le vamos a tener que agregar la glándula mamaria, pero la glándula mamaria la vemos en la última clase, ¿ya? De anexos córneos y tejido tegumentario y glándula mamaria. Esa es la última clase antes de la prueba. ¿Qué pasa? Primero vamos a tener la arteria ovárica, y aquí, ojo con lo que les voy a decir, porque la arteria ovárica, ¿cierto? Va a tener una rama directa sobre el ovario, ¿cierto? Irrigación directa sobre él. Pero también la misma arteria ovárica, ¿cierto? Va a tener una rama tubaria que va a irrigar, en este caso, la tuba, o en este caso específicamente, el oviducto, pero también va a emitir esta rama que va a ir circulando hacia acá, ¿cierto? Y que va a ir a irrigar y se va a complementar hacia la zona del útero. Por lo tanto, si vemos la irrigación directa del útero, vamos a tener una rama que sale desde la arteria ovárica, ustedes se fijan acá, va discurriendo por acá, pero también vamos a tener esta rama que sale aquí, fíjense, que es ¿cuál? La arteria uterina. Y la arteria uterina directa, ¿de dónde sale? ¿Qué arteria es esta? Ilíaca externa. Entonces, ojo, no solamente la ilíaca interna, ojo, ya, porque la ilíaca interna es esta que está acá. Fíjense, la ilíaca interna es la que va a entregar, yo diría que el 80% de la irrigación, pero tienes un componente pequeño, pero no menos importante, que es la arteria uterina que sale de la ilíaca externa. Externa. Ilíaca externa. Y esa arteria uterina que sale de la ilíaca externa se va a generar una anastomosis, se va a unir básicamente con la irrigación que entrega la arteria ovárica, ¿ya? Esas dos arterias son las que van a irrigar en una gran proporción, ¿cierto? La zona de las tubas uterinas y del ovario, ¿sí? Ahora, esa misma arteria uterina que tú estás viendo que baja acá, va a generar una proyección hacia caudal, ¿cierto? Y se va a anastomosar con esta arteria, que es ¿cuál? La arteria vaginal. ¿Y que esa arteria vaginal sale de dónde? De la ilíaca interna. Entonces, ¿quiénes son los vasos que irrigan el útero directamente? La arteria vaginal, la arteria uterina y la rama ovárica, ¿cierto? O sea, la rama uterina de la arteria ovárica. Esos tres vasos sanguíneos, ¿cierto? Son los que irrigan mayoritariamente toda, ¿cierto? La proyección del útero. Ahora, ¿por qué eso es importante?
¿Han escuchado hablar de los prolapsos? ¿Los prolapsos uterinos? Sí. Y hay prolapsos parciales y prolapsos totales. Yo siempre trato de llevar esto un poquito a la clínica porque finalmente le da un poquito de sentido a que entiendan lo que están estudiando. ¿Y qué pasa cuando hay un prolapso parcial? Esto se reversa, esto sale parcialmente, se da vuelta, ¿cierto? Queda hacia afuera. Eso es parcial, es fácil de resolver. Pero cuando hay un prolapso completo, prolapso total, sale todo el útero completo, sale todo hacia afuera. Y hay que reversarlo, o sea, hay que limpiar y bla, 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 y volver a incorporar. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces hay personas que hacen amputación de útero. O sea, simplemente cortan y pum. Y en 3 horas la vaca está muerta. 3 horas la vaca está muerta. O a veces más, ¿ya? Pero a veces pasa también que cuando tú estás haciendo la reposición del útero, la vaca también se muere. Y no entiendes por qué se murió tan rápido. Y hay varias teorías asociadas a eso. Y una de ellas es que cuando tú haces la reposición en este caso, del útero, toda esta vascularización se sobreextiende. Hay una extensión completa, porque toda esta irrigación que acabamos de mostrar, todo esto se estira, se da vuelta y se estira. Y volvemos al mismo concepto que hablamos en este caso del potro, ¿cierto? Cuando hacíamos esta tracción del cremaster, se podían generar desgarros. Y si tú haces esa proyección hacia caudal, ¿cierto? Tiras todo este vaso sanguíneo, esto, que es un vaso pequeño, lo tiras hacia caudal, se desgarra. Y si vas a tener múltiples desgarros, la vaca se desangra. Entonces tú no entiendes por qué, finalmente si lograste introducir el útero, ¿cierto? Se colocó y todo lo demás, suturaste y de repente la vaca se desplomó. Y no entendiste por qué, pero hiciste necropsia y te encontraste con el abdomen lleno de sangre. Y eso es porque básicamente los vasos, ¿cierto?, que irrigan el útero se desgarran. Y aparte que tú puedes controlar el sangrado acá. Supongamos que tú controlaste el sangrado aquí en la arteria vaginal. Pero ¿qué pasa con todos estos que están acá? Son ramas directas de la aorta. Entonces la potencia, el flujo sanguíneo, la presión es muy alta. Por lo tanto, normalmente si tú haces una anastomosis, no puedes olvidarte de que tienes 20 más, ¿ya? Por eso es importante conocer finalmente la relación anatómica con lo que tú vas a hacer en el punto de vista clínico, ¿ya? Entonces, eso pasa mucho en los prolapsos, ¿ya? Y en las cesáreas pasa un poco lo mismo, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado con las incisiones que uno hace en el útero, sobre todo en la cesárea, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tener esa irrigación. Y después hacia caudal, asociada a la ilíaca interna, vamos a tener esta arteria importante que va a permitir la irrigación de la vejiga, ¿cierto? Vamos a tener la vesical caudal, ¿cierto? Que también va a permitir una irrigación, ¿cierto? Que viene desde la ilíaca interna, pero más asociada a la arteria vaginal, ¿ya? Pero después, fíjense la parte, y esto lo vimos en irrigación, ¿cierto? ¿Quién irriga cada cosa? Entonces, en este caso, la arteria rectal, ¿cierto? Va a estar irrigando el recto, ¿cierto? Y todas estas ramas terminales son propias de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque obviamente muchas veces nos explican por qué palpamos y la vaca empieza a sangrar, sale la manga llena de sangre, ¿vale? Porque obviamente la mucosa se desgasta, se desgarra, y obviamente sabemos que el tejido, ¿cierto?, intestinal también está irrigado. Entonces, si tú haces palpación muy violenta, muy repetitiva, muy brusca, ¿cierto?, vas a generar pequeños desgarros, ¿cierto?, en la mucosa interna, y eso genera, obviamente, la manga que salga con sangre, ¿sí? Entonces, eso, que salga una manga con sangre no debería ser bueno, ¿ya? O sea, de hecho, no es bueno. No es bueno, pero pasa, puede pasar. Hay vacas que son más sensibles, hay otras personas que tienen los brazos más grandes, más chicos, entonces ahí hay distintos factores. Entonces es importante siempre cuando van a hacer manipulación rectal asociada al sistema reproductor, bien lubricado, ¿cierto?, la manga, ¿cierto?, hacer las manipulaciones lentas. Si pueden usar un bastón eco para la ecografía, mejor todavía, y ahí se ahorran meter la mano con el ecógrafo, ¿ya? Pero esos son distintos manejos que uno puede ir mejorando, ¿ya? Ahora, fíjense lo que pasa con esta arteria, ¿cierto? Fíjense que volvemos a la arteria ilíaca, pero encontramos esta arteria, ¿cierto?, la glútea caudal. Desde esta arteria, un poquitito más hacia caudal, sale esta proyección, ¿cierto? Sale esta proyección que va a ir pasando por el foramen obturador, ¿ya? Que es la arteria obturatriz. Y esta arteria obturadora, o obturatriz, tiene relación directa con lo que yo les mostraba en nervioso periférico, ¿cierto? Cuando había este ligamento obturador asociado a el nervio obturador. Entonces vamos a tener también la arteria obturatriz que va a ir asociada también a la irrigación directa de la musculatura aductora, ¿ya? Entonces, importante también considerar. Y dejo en stand-by la irrigación de la glándula mamaria, que es asociada específicamente a la arteria pudenda interna,
¿ya? Donde vamos a tener el tronco pudendo epigástrico como tronco principal, pero eso sale de la arteria pudente, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en la última vez. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, es una irrigación compleja, tiene harto vasito, harta rama, ¿ya? Y que los vamos a producir. Entonces, importante, esta foto es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, importante también considerar las longitudes, que son variables, ¿ya? Ahí siempre es importante considerar y entender de que no van a andar haciendo palpaciones en las perras ni en la caja, se entiende, ¿cierto? Pero sí van a utilizar mucho la ecografía en estas especies, incluidas las ovejas, ¿ya? En el caso de los grandes animales, yeguas y vacas, ahí sí trabajan con palpación rectal y con palpación transabdominal en el caso de las yeguas. En vacas se ha intentado hacer ecografía transabdominal, pero bajo ciertas condiciones, ¿ya? Más que nada para el punto de vista digestivo más que reproductivo, porque no, el rumen finalmente tapa todo. O sea, finalmente tú puedes colocar el transductor por lateral, por cualquiera de los dos flancos, y lo único que te vas a encontrar es con pasto. Entonces, finalmente, para encontrar tal vez cuerpos extraños, se describe utilización de ecografía abdominal, pero no, para reproductivo transabdominal la verdad no ha funcionado. Lo hemos intentado muchas veces, pero la verdad no da buenos resultados, como en el caso de las yeguas. En yeguas sí, tú haces un monitoreo transabdominal y te funciona maravilloso. Puedes evaluar corazón, pulmones, puedes evaluar abdomen, ojo, todo. O sea, es muy buena opción. ¿Ya? Ahora, importante, esto la verdad yo siempre lo paso, nunca le he sacado, pero no importa. En el caso del ovario como órgano principal, así como tenías el testículo, en el caso del macho, para la hembra es el ovario. Productor, ¿cierto? Tanto elementos hormonales como de gametos. Vamos a tener una diferencia que es súper relevante, ¿ya? Que es el lugar de ovulación, ¿ya? Y eso es importante porque lo van a ver después ustedes en fisiología reproductiva, pero en el caso de las vacas, la vaca puede ovular en cualquier parte de su ovario, en cualquier parte, ¿ya? A diferencia de la yegua, que tiene una fosa ovárica, ¿cierto? Que es ahí, solamente ahí donde ovula, ¿ya? Y no hay otro lugar. Entonces eso también es un elemento de orden desde el punto de vista ecográfico, ¿cierto? Porque tú puedes tomar el ovario de la vaca. Tú entras, palpas y tomas el ovario. Lo puedes tomar y lo puedes evaluar con tu pulgar, sin ningún problema. Con el ecógrafo también. Pero el ovario de la yegua, tú no lo puedes tomar. No lo puedes tomar. Pero sí lo puedes tocar. Lo puedes tocar, lo puedes manipular, pero es muy difícil tomarlo, ya por la forma que tiene y la posición en la que está. Entonces, en el caso de la vaca es más fácil porque es más pendulante, ¿ya? Pero sí importante esa fosa ovárica que cambia un poco el esquema del punto de vista hormonal y reproductivo, pero eso ya, como les digo, es parte de la otra asignatura. Entonces, para que ustedes vean que va a tener un orden y una distribución diferente. Ahora, cuando ustedes pueden observar, ¿cierto? En este caso, el ovario, ¿cierto? Un ovario bastante claro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el ovario? El ovario va a tener algunos mecanismos de fijación, ya que son ligamentos, ¿cierto? Y estructuras que van a unir desde el ovario hacia, en este caso, el oviducto, ¿ya? Y desde ahí hacia la tuba uterina. Entonces, hablar del concepto de cuerno es un concepto antiguo, todavía se usa, lo usan bastante, le dicen cuerno uterino, ya, es tuba uterina, ya, pero ha costado sacar el concepto y va a ser muy difícil sacarlo. Pero si le dicen cuerno, bueno, ya cuerno, no vamos a andar peleando por eso. Pero en estricto rigor es tuba uterina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que entre el ovario y la tuba uterina completa vamos a tener un oviducto. Y ese oviducto está compuesto por tres partes. En este caso las fimbrias, en este caso un infundíbulo, un ámpula y un istmo. Son esos tres elementos que lo van a componer, ¿ya? Y esos tres elementos, por cierto, van a ir desde lo más cercano a la tuba, lo más cercano al ovario, ¿ya? Y de ahí vamos a mostrar el cómo se unen esos tres elementos. Y fíjense lo que pasa acá. Vamos a tener un mesosalpinge o mesosalpinge. Y eso, salpinge, viene de oviducto, ¿sí? Entonces, en este caso, cada estructura va a tener un nombre. En este caso, el ovario tiene un meso, sí, mesoovario. En el caso del oviducto, mesosalpinge. En el caso del útero, mesometrio, ¿sí? Y así. ¿Ya? Esos tres son importantes. Ahora, si tú te fijas acá, te vas a encontrar con el ovario como tal, la tuba uterina, ¿cierto? Y aparece el cuerno, entre comillas, ¿cierto? Completo. Ahora, si esto lo separas,
¿cierto? Vas a tener el ovario, ¿cierto? Este cuerpo amarillo es lo que, bueno, es parte ya netamente del circuito hormonal, donde vas a tener una ovulación, ¿cierto? Vas a tener cuerpo lúteo y otras cosas que eso lo van a ver más adelante. Entonces, para que no se confundan, chuta, les voy a preguntar por un cuerpo amarillo. No, eso es parte hormonal. Ya son cicatrices del proceso ovulatorio. ¿Ya? Pero sí, tengo el ovario, y fíjate lo que pasa acá. Del ovario hacia la tuba uterina completa, vamos a tener un ligamento, que es el ligamento propio del ovario. ¿Ya? Ligamento propio del ovario. Y esta estructura es palpable, es rígida, ¿ya? Y tú la puedes revisar sin ningún problema. ¿Quién ha participado en alguna ovarioesterectomía en alguna práctica básica? ¿Si han hecho? ¿No? ¿Nadie ha participado en alguna esterilización de perro? Ah, sí. Ya. Ahí, en las ovarioesterectomías, normalmente hacen tracción del ligamento propio, ¿cierto? Y van a ir a ligar o anclar arriba en el ligamento suspensor, que hay un ligamento que va desde el ovario hacia distancia, o sea, hacia proximal, ¿cierto? Que es el que mantiene el ovario suspendido, literalmente, ¿ya? Y ese es el ligamento suspensorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ancla ahí básicamente para poder cortar el ovario. Ahora, y normalmente traccionan desde el ligamento propio, porque es una zona firme, ya una zona rígida. Pero, si tú te fijas, desde el ligamento propio, vamos a tener esta estructura completita, ¿cierto? Que es, en este caso, el oviducto. Y ese oviducto va a tener su mesosalpinge, ¿cierto? Y vamos a tener lo más cercano a el ovario, que va a ser el infundíbulo, lo que continúa, ¿cierto? Que va a ser la ámpula, y la última porción que va a ser el istmo, ¿ya? Ahora, en este caso, en estas imágenes, aquí tú puedes ver estos de yegua, tú vas a poder darte cuenta que, bueno, tengo vejiga, el piso de la pelvis, ¿cierto? Vejiga, y vamos a tener acá el útero, ¿sí? Entonces aquí tenemos la vulva, vagina, llegamos al cervix, útero, bifurcación de las dos tubas uterinas, ovario, ¿sí? Después, mesovario, el mesometrio, o ligamento suspensor del útero, o ligamento ancho del útero, todo esto. Acá, ¿quién tengo? Riñón, uréter, y llega a la vejiga, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, toda la irrigación que ya mostramos anteriormente. Ahora, eso así es, bueno, y esto es recto, acá, ¿cierto? Vértebras lumbares, y después central. Pero acá, ¿qué es lo que tengo? Ovario, tengo el ovario ahí, ¿cierto? Esta es la entrada de la tuba uterina. Esto viene a ser esto, ¿sí? La entrada de la tuba uterina, y aquí tengo el oviducto completo. Oviducto, ¿sí? Y vamos a llegar aquí. Entonces, esto, y ahí deberíamos estar donde está el número 4, es el mesosalpinge, ¿sí? Entonces, importante, básicamente deberían tener claro que en orden de caudal hacia craneal van a tener los labios vulvares, el vestíbulo vaginal, la vagina, el útero, o el útero en sí, completo, pero antes del útero, el cervix, el fornix, dependiendo de la especie, cuerpo del útero, las dos tubas uterinas, oviducto, ovario, y dentro del oviducto, istmo, ámpula, infundíbulo, ¿sí? Y dentro de los mesos vas a tener el mesosalpinge, mesovario y mesometrio, ¿sí? Esas son todas las estructuras que deben saber del sistema reproductor de la hembra. Ahora, esto ya lo vimos, esto también ya se lo mencioné. Ahora vamos a las diferencias. Mira, antes de eso, cuando lleguen al cervix como tal, ahí pasa algo, porque es la típica estructura que te dicen, tienes que encontrar el cervix como punto de referencia anatómico. Cuando tú vas a hacer una palpación rectal, llegas al piso de la pelvis y lo primero que vas a encontrar va a ser precisamente el cervix, ¿ya? Y el cervix tiene una característica, que es una estructura rígida, es firme, ya tiene una estructura casi cilíndrica. Entonces es fácil en una vaca que no es una vaca no gestante, una vaca seca, es fácil encontrar, ¿ya? Pero una vaca preñada, normalmente ese cervix está desplazado y va a depender de la edad gestacional, puede estar más o menos desplazado. Entonces, ¿qué pasa con el cervix? El cervix va a tener, o cuello del útero, va a tener un orificio interno y un orificio externo. El interno es el que va a comunicar el cervix hacia el útero, ¿cierto? Que es más interno.
Y el externo es el que va a comunicar el cervix con la vagina. ¿Sí? El externo, ¿cierto? Cervix vagina, interno cervix útero. ¿Ya? Ahora, cambia la conformación del cervix de acuerdo a la especie. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan o participen en el proceso de inseminación artificial, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque cuando vean y evalúen el cervix, en el caso de las vacas, está conformado por pliegues de anillos. Son anillos que van a estar conformando ese cervix, y eso va a tener, bueno, valga la redundancia, forma de anillo en el caso de las vacas, forma de cono en el caso de las cerdas, pero pliegues longitudinales, o sea, no van a existir anillos en el caso de la yegua, de las perras y de las gatas. No existen, ¿ya? Solamente pliegues longitudinales en esas especies, y los anillos y formas de cono en vacas y cerdos. ¿Sí? Ahora, la presencia del fornix está solamente en vacas y en yeguas. ¿Qué es el fornix? No es más que cuando tú esto es el cervix, la entrada del cervix. Normalmente el fornix no es más que este espacio. Es un espacio ciego que existe a nivel, ¿cierto? Porque esto específicamente es la vagina, y esto, bueno, acá el cervix, esto es cervix, ¿cierto? Y esto es útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fornix no es más que este saco ciego que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es un problema? Porque en vacas y en yeguas, cuando se hace el proceso de inseminación artificial, ingresan la cánula de inseminación y deben pasar por aquí. Y deben depositar la muestra acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un error desde el punto de vista procedimental, ingresan con la cánula y tratan con el inyector, y en vez de irse por acá, se meten aquí. Y ¡pum! Chocan. Y dije, estamos ok. Y depositan el semen aquí. Acá y acá. Y después dicen, oye, no quedó preñado. ¿Por qué no quedó preñado? Claro, se lo tiraste aquí. No te acuerdas. Entonces, eso es un error técnico. Y obviamente pasa netamente por palpación, porque tú llegas con la mano, ¿cierto? Tomas el cervix y con tu dedo estás aquí, estás tocando el orificio interno. Entonces pasas el inyector y debes atravesar el cervix, y del otro lado debes tocar la cánula. Si no tocas la cánula, obviamente no estás aquí. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, no, sí, estoy, pero está ahí aquí. Entonces, llegan e inyectan, y claro, y después la vaca no queda preñada. Porque claro, si tiraste el semen acá, no lo tiraste. O se les pasa, o el porcentaje de efectividad baja. Esa estructura está solamente en yeguas y en vacas. Dime. Usted mencionó que el cervix se desplazaba dependiendo de cuánto tiempo tenga de preñez. ¿Se desplaza hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Piensa que por el peso del útero, el útero se va a ir hacia adelante y va a tender a bajar. Entonces, obviamente, el cervix en sí, que está acá, se va a ir hacia adelante también. Ahora, veamos qué pasa con las diferencias entre las especies. Acá, obviamente, la perra es un sistema igual más simple, que la verdad no es tan complejo, porque las perras, a diferencia de, bueno, depende de la especie, pero tienen varias crías por gestación. Entonces, el cuerno o las tubas uterinas en este caso son bastante largas, porque obviamente necesitan, digámoslo así, almacenar, entre comillas, varios cachorros. Entonces, obviamente, cuando están en estado de gravidez, este útero se proyecta mucho, ¿ya? Entonces, pero fíjense, vamos a tener la vulva, el clítoris, ¿cierto? El orificio uretral externo, que aquí obviamente este orificio uretral externo es simplemente la conexión final de la uretra. Nada más que eso, la salida de la uretra. Después vamos a tener una vagina bastante proyectada, bastante larga, a diferencia de la cerda, que es una vagina más cortita, ¿ya? Pero ojo con esta estructura. El vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal es la etapa previa o el espacio previo a la vagina en sí. Ya que en el caso de la cerda, el vestíbulo vaginal es mucho más grande que en el caso de la perra. Pero la vagina es más pequeña en el cerdo, la cerda, a diferencia de la perra. Ahora, fíjate lo que pasa en el cervix. No hay anillos y no hay forma de cono. Hay simplemente pliegues. Por eso se esquematiza como liso. Pero acá, en el caso del cervix, que es mucho más largo,
fíjense, mucho más largo, más grande, vamos a tener en este caso estas formas de cono dentro, ¿cierto?, del cervix. Y eso significa que, ¿cuántas crías puede tener una perrita normalmente? 6, 8. Sí, depende de la perra, pero sí, 5 o 6. ¿Y el cerdo? 12, 14, 18. Depende de la cerda también, pero siempre sobre 10. ¿Ya? Hay veces que de repente se sorprende porque hoy sacó 3 nomás. Sacó 3 nomás. ¿Ya? ¿Y por qué? Miren la forma espiral de estas tubas uterinas. Esta característica es propia de la cerda. No tienes otra especie que vaya a tener el útero de esa manera. ¿Ya? Estas tubas uterinas no son de esa forma. ¿Ya? O sea, el resto se mantiene igual. Entonces, fíjense la comparación del cervix. Aquí ya las comparaciones son a ese nivel. Mirar el cervix, mirar las tubas, ¿cierto? Mirar las proyecciones de vestíbulo y de vagina. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vaca y la yegua? En forma son bastante parecidas. Las tubas uterinas de la vaca son más largas que las de la yegua. Los ovarios son mucho más grandes en el caso de la yegua en comparación a la vaca. ¿Ya? Ojo con eso. Después, cuidado cuando, bueno, en Fisiorrepro les van a enseñar también la parte de los folículos preovulatorios y todo lo demás, entonces ahí hay milímetros que van a tener que ir aprendiendo. Entonces, no confundir, se tienden a confundir entre los parámetros de la vaca versus los de la yegua. Y fíjense la diferencia de ovarios, si es evidente. Entonces, supongamos que tiene un folículo preovulatorio de 20 y tantos milímetros en una yegua, siendo que en una vaca es de, supongamos, 5, por decirte un número. Entonces, no puedes decir que en la vaca son 20 y tantos. Mira el tamaño del ovario, o sea, casi el tamaño del ovario. Estás diciendo que el folículo es el tamaño del ovario. ¿Ya? Ahora, fíjense la proyección de la vagina en el caso de la vaca, ¿cierto? La yegua es un poquitito menor. Pero mira aquí, el fornix. Ahí aparece, ¿cierto? El fornix. ¿Ya? Y ojo también con la presencia de los anillos cervicales. Cuando hablamos de cervicales nos referimos al cervix, ¿cierto? Y en el caso de los pliegues longitudinales, en el caso de la yegua. ¿Ya? Ojo, acá aparece una estructura que es importante. Dos estructuras en realidad. Una es el ligamento intercornual, que vamos a tener dos en el caso de la vaca. Uno más dorsal y otro hacia ventral, ¿ya? O proximal y distal, dependiendo de la literatura, ya que va a estar ahí precisamente. Y ese ligamento intercornual para ustedes va a ser importante porque es un ligamento que les va a permitir traccionar. ¿Ya? Tú llegas, puedes palpar y vas a buscar el ligamento intercornual, lo enganchas con tu dedo y traccionas hacia él. Y vamos a tener estas estructuras, ¿cierto? Que son las famosas carúnculas. Y las carúnculas tienen una relación directa sobre el proceso reproductivo. ¿Por qué? Porque el útero te entrega la carúncula, la placenta, el cotiledón, y la unión entre cotiledón y carúncula conforma el placentoma. Ojo. Cuando hay gestación en las vacas, esta carúncula que está acá se va a unir a una estructura que entrega la placenta, que es el cotiledón. Se fusionan y forman una pura gran estructura que es el placentoma. ¿Ya? Cuando hay desprendimiento de placenta es porque este eje o este mecanismo de placentoma se separa. Y eso impide de que el feto reciba oxigenación y sangre, en este caso. ¿Ya? Por eso es importante ese mecanismo. Ahora, en el caso de las yeguas, existen carúnculas, pero son pequeñas, son microcarúnculas, son muy chiquititas, pero existen, ¿ya? Pero son muy chiquititas. ¿De qué es esto? Cerda. ¿Y esta? Perro, ¿sí? Entonces, las estructuras ya estamos claras. Acá, vaca. ¿Y esta? Yegua, ¿sí? Entonces, importante ir, ¿cierto?, esas pequeñas diferencias. Cerda, fíjense, los pliegues, ¿cierto? Ligamento ancho del útero, ¿ya? Todo el resto estamos ok con eso. Quiero avanzar, ya estoy fuera de tiempo, pero a ver, no, dejémoslo hasta acá, no, esta última y después el último lo rematamos la otra vez. Fíjense lo que pasa en esta estructura, ya el orificio externo del útero, ¿ya? El cervix, fíjense cómo va avanzando y obviamente todos los pliegues, ¿cierto? Es muy notorio. El tamaño de la vagina es bastante extenso, ¿ya? El orificio uretral, ¿ya? También importante, ¿sí? Eso, dejémoslo hasta ahí, ¿no, chicos? Denme